Bueno, buenas noches a todos. De verdad, un gran saludo, un gran abrazo a la iglesia, a nuestra familia, amigos y todas las personas que nos están viendo a través de esta gran herramienta que ha sido para nosotros esto del Facebook Live, el podernos reunir cada noche a las 7 de la noche, poder compartir un tiempo eh, de gran provecho, poder continuar con este estudio cronológico de la Biblia, del cual ya hemos arrancado hace más de una semana. De verdad es un gusto, es gran alegría el saber que a pesar de las diferentes cosas que se han vivido en estos días, hemos podido tener este tiempo. Y aquí vamos, ¿sí? Y aquí vamos, y es un gusto que usted se haya podido conectar otra vez. Y un saludo igualmente, no solo para las personas que se conectan a través del en vivo, sino para las personas que lo ven después, ¿sí? Para ustedes también es este video, porque por alguna razón no pueden verlo, no han podido verlo en vivo, pero después, en unas horas o mañana, lo van a poder ver. De verdad que sea igual, de igual provecho, ¿sí? Aprovechemos el hecho de que lo estamos haciendo en vivo para compartir el enlace, compartir el video en su propio muro, y que otras personas les sea de provecho y lo puedan ver, ¿sí? Entonces, no siendo más, vamos a comenzar. Espero, si de pronto hay alguna, no sé si hay alguna falla técnica, si se escucha bien, nos vemos bien, listo. Entonces, vamos a arrancar. Recordemos que el sábado estuvimos realizando un breve repaso de lo que hemos visto en la historia hasta el momento. Terminamos el repaso hablando de las promesas que Dios le dio a este hombre llamado Abraham, ¿sí? El cual se llamaba Abraham y Dios le cambia el nombre a Abraham, que estaba casado con una mujer que se llamaba Sarai y Dios le cambia el nombre a Sara. Y ese cambio de nombre, recordemos que tiene un valor, una importancia, un peso bastante significativo dentro de los planes que Dios tenía para ellos, y era el darles descendencia, ¿sí? Dios le prometió una nueva tierra cuando le pidió que se fuera del lugar donde habitaba y se fuera a una tierra que Dios mismo le iba a mostrar. Dios le prometió un hijo. Y es que hablamos de que le prometió un hijo porque aunque Dios le habla de descendencia, recordemos que Abraham no tenía hijos hasta el momento. Su esposa Sara no podía tener hijos, era estéril. Y aparte los dos estaban bastante entrados en años, ya eran dos viejos. Y nos recuerda la Biblia que Sara era estéril, ¿sí? Que Sara era estéril y ya le había llegado a la menopausia, ya no menstruaba, ¿sí? Pues lo vemos por allá en el capítulo 18, donde nos dice que cuando Dios confirma por última vez esa promesa, Sara se ríe porque piensa para sus adentros que cómo voy de verdad yo a tener este placer de tener un hijo, de darle un hijo a mi esposo, ya mi esposo siendo un anciano, yo ya siendo una anciana, y que le había cesado la costumbre de la mujer, ¿sí? Que era el menstruar. Humanamente ya era imposible. Pero Dios se encarga de recordar que no solamente para Él no hay nada imposible, sino que no hay nada demasiado difícil. Ni siquiera hay cosa difícil para Dios. Y eso se encarga de recordárselo Él. Entonces le promete, dentro de las promesas que Dios le hace a Abraham, le promete un hijo. Le promete que su descendencia va a ser muy numerosa. Le promete que Él va a ser de bendición, que lo iba a hacer famoso. Y hablamos, en el momento en que lo vimos, hablamos de que ya es famoso. Hoy en pleno 2020 seguimos hablando de Abraham. Y otra de las promesas que también son relevantes dentro de las que Dios le dio a Abraham es el permitirle ser de bendición para otros, y que esa bendición que iba a venir por medio de Abraham iba a alcanzar a todas las familias de la tierra. Ese iba a ser el alcance de la bendición que iba a venir por medio de Abraham. Pero vamos a ir viendo, vamos a ir desarrollando esas promesas, vamos a ir viendo cómo se van cumpliendo, de qué manera las va cumpliendo Dios, porque Dios siempre cumple sus promesas. Entonces vamos a nuestra autoridad, que es la Biblia, ¿sí? Vamos a abrir la Biblia en el libro de Génesis y el capítulo miremos el capítulo 21, ¿sí?
Génesis capítulo 21. Yo le invito que de verdad, si usted tiene una Biblia y no la tiene a la mano, vaya por ella, ¿sí? Utilícela. Yo procuro leer los pasajes que vamos abordando, sin embargo, es importante que no solamente ustedes lo escuchen, sino que la lean, ¿sí? Que se tomen su tiempo, que se tomen esta maravillosa experiencia de ustedes por su propia cuenta leer su propia Biblia. Y si no la tienen físico, descárguela, ¿sí? De verdad es muchísimo más provechoso de esta manera. Entonces miremos Génesis capítulo 21 y dice así: el Señor cumplió su palabra e hizo con Sara exactamente lo que había prometido. Ella quedó embarazada y dio a luz un hijo, a Abraham en su vejez. Esto ocurrió justo en el tiempo que Dios dijo que pasaría. Qué importante eso. Nos habla de dos principios que hemos visto a lo largo de esta historia. Y es que Dios siempre, Él es soberano y Él hace lo que quiere y cuando quiere. Y nos menciona aquí que Dios le permitió tener un hijo a Sara, ¿sí? La anciana, la estéril, tuvo un hijo, le permitió como en palabras de Sara, le permitió el placer de ser mamá. Y lo hizo tal como él lo había dicho. Y Sara quedó embarazada y tuvo un hijo en el tiempo que Dios lo había dicho. Dios siempre cumple sus promesas y las cumple tal como Él tiene pensado hacerlo. Miremos el capítulo 22, Génesis capítulo 22. ¿Sí? Estábamos en el capítulo 21. Miremos el versículo, ya leímos versículo del 1 al 3. Y miremos el versículo 6. ¿Sí? Versículo 6, dice así: cuando Isaac creció, Sara declaró: Dios me hizo reír. Todos los que se enteren de lo que sucedió se reirán conmigo. ¿Sí recuerdan? Sara está trayendo a este momento tan especial, ese momento tan incómodo que vivió en aquella carpa cuando el Señor le dijo, cuando le estaba confirmando su promesa, y que ella lo niega. Es un momento de mucha angustia, de temor, de miedo. Ella lo niega: no, yo no me reí. Pero el placer que estaba teniendo ahorita, la alegría que estaba teniendo ahorita, pues recuerda esos momentos y dice que le ponen a su hijo Isaac, ¿sí? Le ponen a su hijo Isaac, que significa Dios me hizo reír, significa el que ríe, ¿sí? El que ríe, Isaac. Abraham y Sara tienen un hijo llamado Isaac y Dios está cumpliendo sus promesas. De pronto no vemos con claridad esa descendencia numerosa, pero ya vemos un hijo en medio de la incertidumbre o de la, digamos, de poco o cero probabilidad de tenerlo, ¿sí? Dios hace ese tipo de cosas. Entonces ya Abraham por fin tiene su hijo, el hijo de la promesa, en el cual Dios le iba a dar descendencia. Y pasan los años, ¿sí? Pasan los años, Isaac crece, Abraham sigue envejeciendo, y vamos al capítulo 22. Miremos lo que nos dice Génesis capítulo 22. Génesis capítulo 22, versículo 1. Tiempo después, Dios probó la fe de Abraham. Abraham lo llamó. Sí, respondió él, aquí estoy. Versículo 2. Toma tu hijo, tu único hijo, sí, a Isaac, a quien tanto amas, y vete a la tierra de Moriah. Allí lo sacrificarás como ofrenda quemada sobre uno de los montes, uno que yo te mostraré. Entonces, ¿qué pasó aquí? Dios, después de haberle dado esa promesa, de haberle cumplido la promesa a Abraham, de haberle dado ese hijo de la promesa, al pasar los años, y ya vamos a ver por qué han pasado los años, ya más adelantico lo vamos a ver, pero pasan los años y nos dice que un día Dios llama a Abraham.
Ese Dios que siempre había llamado a Abraham para darle buenas noticias, para animarlo, para prometerle cosas, bendecirlo. Ese Dios que un día lo llamó y le dijo, vete, deja a tu padre, deja a tus parientes, vete a una tierra que yo te mostraré, te prometo esto, será de bendición, tendrá una descendencia numerosa. Luego vuelve por allí y se le aparece en el capítulo 15 donde le dice, Abraham, tranquilo, no te preocupes. No, es que quien me va a heredar es un siervo de mi casa, yo no tengo todavía hijos. Y Dios le dice, tranquilo, ánimo, no te va a heredar este siervo tuyo, te va a heredar un hijo propio, sí, tu propio hijo te va a heredar. Y Abraham le cree, Abraham tiene su fe firme en Dios. Y luego Dios vuelve y se le aparece, vuelve y habla con él y le dice, aquí dentro de un año vas a tener tu hijo. Han pasado 24 años, pero no falta sino menos de un año para que tengas tu hijo. Ese Dios que siempre le había hablado a Abraham para darle buenas noticias, para bendecirlo, para animarlo. Aquí lo llama y Abraham, como siempre, le responde, y esta vez Dios le dice algo diferente. O inclusive le pide algo muy diferente y algo que seguramente Abraham no se esperaba. Dios le dice, toma tu hijo, tu único hijo, al que tanto amas, Isaac, y vete a la tierra de Moría, a un monte que yo te mostraré, y allí lo vas a sacrificar como ofrenda a mí. Y uno podría pensar, ¿qué pasó aquí? ¿En qué momento cambió Dios? ¿Sí? ¿Qué hizo Isaac para merecer la muerte? ¿Qué hizo? ¿Qué parte no nos está narrando la Biblia? Y la Biblia sí nos ha narrado algo muy importante, y ha sido un principio para esta historia, y es que el ser humano es pecador de nacimiento. Y no es pecador porque peque, es que peca porque es un pecador, ¿sí? Desde Adán y Eva, el ser humano nace apartado de Dios, muerto espiritualmente. ¿Sí recuerdan nuestra plantica? Bueno, aquí va, mírenla. Las copas todavía están ahí como resistiendo esa muerte inevitable, pero ya por acá abajo ya se va exteriorizando. Y no es que la planta esté muriendo, ¿sí? Es que ya murió y se está exteriorizando lo que ya ocurrió por dentro. Entonces, ayudándonos nuevamente de nuestra de esta ilustración de la plantica, recordemos entonces que Isaac no es diferente a todos los demás. Isaac no es un ser humano diferente, no es un ser humano único. Isaac nació igual de pecador que sus antepasados. Isaac era un pecador. ¿Y qué reclamaba Dios por el pecado? ¿Cuál era la paga del pecado? ¿Qué enseñó él desde un principio? Muerte. La muerte por el pecado. Y cuando Abraham recibe instrucciones de Dios de sacrificar su propio hijo, Abraham reconoce que Dios es justo. ¡Qué injusto el de la promesa! ¿No? Miremos el versículo 3 para ver la reacción, la respuesta de Abraham, y volvemos a comentarlo. Dice así, versículo 3. A la mañana siguiente, Abraham se levantó temprano, ensilló su burro y llevó con él a 2 de sus siervos, junto con su hijo Isaac. Después cortó leña para el fuego de la ofrenda y salió hacia el lugar que Dios le había indicado. ¿Cuál es la respuesta de Abraham? Un hombre que se queja, un hombre que reclama, de pronto un poco confundido, sí, puede estar un poco confundido, pero no porque Dios esté siendo injusto, sino porque de pronto no entiende lo que Dios está haciendo en ese momento. Pero si él algo tiene claro, y es por la fe que nos ha mostrado hasta el momento, una fe a la manera de Dios, un hombre que conoce muy bien a Dios, él sabe que Dios es justo y es santo. Y él como creador tiene todo el derecho de reclamar la vida de su creación. Y aún más si esta creación tiene una imagen distorsionada de él. Recordemos que la humanidad se corrompió desde el principio, desde el Edén se corrompió. Entonces Dios está siendo justo y está siendo santo. Y Abraham así lo entiende. Puede no entender muchas cosas en ese momento, pero sí conoce a su Dios y confía en su Dios. La confianza de Abraham está puesta en Dios. Es un hombre que tiene una fe a la manera de Dios. Y su manera de actuar, su manera de responder ante las palabras de Dios, muestran su fe, son una evidencia de su fe.
Pues bien, Abraham parte junto con su hijo y dos de sus siervos, y nos dice en el versículo 4 que al tercer día de viaje Abraham levantó la vista y vio el lugar a la distancia. ¿Cuánto tiempo llevaban caminando? 3 días. 3 días Abraham caminando al lado de su hijo, el cual tiene que sacrificar, el cual Dios le pidió que lo sacrificara. 3 días. Dios no lo manda a matar a su hijo de manera inmediata. Dios lo lleva a un lugar el cual está a 3 días de camino. Y Abraham continúa firme, con su confianza puesta en Dios, obedeciendo con una fe a la manera de Dios. Nos dice que Abraham dice lo siguiente, versículo 5. Quédense aquí con el burro, dijo Abraham a los siervos. El muchacho y yo seguiremos un poco más adelante. Allí adoraremos y volveremos enseguida. Entonces Abraham puso la leña para la ofrenda sobre los hombros de Isaac, mientras que él llevó el fuego y el cuchillo, mientras caminaban juntos. Entonces aquí es donde comenzamos a ver que los años han pasado. Abraham, cuando habla con su siervo, le dice: el muchacho y yo iremos, quédense aquí, yo me voy con el muchacho. Es un muchacho. Y nos dice que cuando iban subiendo el monte, Abraham coge el cuchillo y el fuego mientras pone la leña en Isaac, e Isaac carga la leña, ¿sí? Entonces no solamente está cargando la leña, sino que la está cargando en una loma, subiendo una loma. Claramente ya está hecho un muchacho, no era un adulto, pero sí ya era un joven lo suficientemente grande como para cargar leña. ¿Cuántos años había pasado ya Abraham con su hijo? Viéndolo crecer, el hijo de la promesa, cómo se iba a llamar. Pero ahí estaba, caminando, loma arriba, monte arriba, al lado de su hijo, el cual Dios le había pedido que sacrificara. Versículo 7. Isaac se dio vuelta y le dijo a Abraham: Padre. Sí, hijo mío, contestó Abraham, tenemos el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para la ofrenda quemada?, preguntó el muchacho. Tenemos el fuego y la leña, pero aquí falta algo. ¿Cómo sabía Isaac que faltaba? Porque aunque Dios no había dejado por escrito cómo debían hacerse las ofrendas, Adán y Eva se habían encargado de transmitirlo a sus hijos, y de ahí los hijos a sus hijos, y de ahí en adelante, generación tras generación, vemos un Abraham que muy seguramente así lo hacía, porque cuando él va a presentar una ofrenda, él sabe que debe llevar un cuchillo y sabe que debe llevar leña, porque debe haber derramamiento de sangre, debe haber sacrificio. Esa es la única muestra de una fe a la manera de Dios: fe, sacrificio, sangre. Y de igual manera Isaac lo sabía. ¿Cómo lo sabía? Seguramente no solamente su papá le había enseñado, sino que él había crecido presentando ofrendas al Señor de esta manera. Entonces él pregunta: bueno, papá, tenemos el fuego, tenemos el cuchillo y tenemos la leña, ¿dónde está el cordero del holocausto? No lo veo, falta eso. ¿Y qué le responde Abraham? Dios proveerá un cordero para la ofrenda quemada, hijo mío, contestó Abraham. Claro, el cordero de la ofrenda era Isaac, ¿sí? Era Isaac, pero Abraham no iba a ser tan imprudente como para decirle a medio camino a su hijo que él era la ofrenda, ¿sí? Que él era el cordero del holocausto. Él no iba a ser tan imprudente, pero tampoco le iba a mentir a su hijo. Estaba declarando unas palabras sumamente verdaderas, valiosas, importantes. Dios proveerá el cordero para el holocausto. Y era verdad. Dios le había dado a Isaac. Dios había provisto a Isaac. ¿Quién le había dado a Isaac? A Abraham. ¿De dónde había recibido Abraham a Isaac? ¿De un momento íntimo con su esposa? Parte. Una pequeña, muy pequeña parte, ¿sí? De la gran mayoría del milagro se encargó Dios. Isaac era provisión de Dios. Dios le había provisto un hijo, y el cordero del holocausto lo estaba proveyendo Dios. Dios estaba proveyendo ese unigénito
¿sí? El único hijo de Abraham había sido provisión de Dios. Y cuando Dios dice, tranquilo hijo mío, Dios proveerá el cordero, o le dice, Dios proveerá un cordero para la ofrenda quemada, claramente Abraham estaba en lo correcto. Dios estaba proveyendo a Isaac. Así que ambos siguieron caminando juntos. Cuando llegaron al lugar indicado por Dios, Abraham construyó un altar, o sea, puso una piedra sobre otra, un montículo de piedras, que era el altar donde se presentaban las ofrendas. Luego colocó la leña encima, ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar encima de la leña. Abraham estaba con sus manos atadas, amarrado. Abraham toma el cuchillo para matar a su hijo en sacrificio. La pregunta aquí es, ¿qué probabilidades hay de que Isaac por su propia cuenta se libere? Que Isaac diga, bueno, no, mejor no, mejor yo no quiero morir, sí, yo no quiero morir, yo no entiendo este plan y me voy. Es que no dependía de él, ¿sí? Isaac nunca estuvo en condiciones de liberarse. Isaac nunca estuvo en condiciones de opinar respecto a su sacrificio, ¿sí? Isaac en ningún momento ha tenido la oportunidad de liberarse, de salvarse. Dios dictó juicio contra Isaac. Isaac va a morir, debe morir y va a morir. Yo lo pido como ofrenda, ¿sí? Él debe morir. ¿Y quién lo iba a matar? Su padre Abraham, ¿sí? Isaac no estaba en condiciones de opinar. Isaac solamente estaba en condiciones de esperar su muerte. Era lo único que podía esperar, ese juicio de Dios, ¿sí? Llevado a cabo por su papá, quien lo iba a sacrificar como ofrenda a Dios. Era lo único que podía hacer Isaac, ¿sí? No se podía liberar por su propia cuenta. Y cuando Abraham lo va a sacrificar, ¿sí? Va a derramar su sangre como una ofrenda digna a Dios. Fe, sacrificio, sangre, debe haber derramamiento de sangre para posteriormente Isaac ser quemado como ofrenda a Dios. En ese momento, nos dice el versículo 11, el ángel del Señor lo llamó desde el cielo. Abraham, Abraham. Sí, respondió Abraham, aquí estoy. No pongas tu mano sobre el muchacho, dijo el ángel. No le hagas ningún daño, porque ahora sé que de verdad temes a Dios. No me has negado ni siquiera a tu hijo, tu único hijo. Ahora, Dios lo sabe todo, esto está claro, ¿sí? Dios no necesita saber si Abraham lo va a hacer o no. Abraham estaba pasando por una prueba. La fe de Abraham estaba siendo probada. Era necesario que Abraham se diera cuenta de lo mucho que confiaba en Dios, y lo demostró. Ni siquiera rehusó entregar a su único hijo, el de la promesa, en el que Dios le había prometido descendencia. Abraham no se lo negó. Dios era más grande que una promesa. Dios era más grande que un hijo. Dios era más grande que una descendencia. Ahí estaba puesta la confianza de Abraham, en Dios. En el Dios que le había pedido algo que seguramente él en el momento no lo entendió. Pero él no necesitaba entender lo que Dios le estaba diciendo. Él necesitaba confiar en Dios. Él no estaba mandado a entender a Dios. Él estaba mandado a confiar en Dios, ¿sí? Lo mismo que en el Edén. El ser humano no tenía que entender lo que Dios le estaba pidiendo. Solamente debía obedecer, confiar en Dios. Noé no estaba mandado a entender cómo así, agua de arriba, pero un barco 150 metros de largo, de ancho tanto, de alto 14, una puerta. ¿Por qué una puerta, Señor? ¿Y por qué no le hacemos más puertas si va a pasar el elefante, la jirafa, el rinoceronte? ¿Y qué tal que se choquen los leones con los... Hagámosle 5, 6, 8 puertas, ¿no? Le vas a hacer una puerta y Noé no puede que no haya entendido, pero sí confió. De igual manera, vemos un Abraham que posiblemente no entendía lo que Dios estaba haciendo, pero sí confiaba. Confiaba plenamente en Dios. Rehusar a tener al único hijo que Dios le había dado y que las probabilidades se podían volver aún más, ¿cómo decirlo?
Si era imposible, pues podía ser mucho más complicado. Pero vamos a ver que ahí no estaba la confianza de Abraham, ¿sí? Más allá de la promesa, la confianza de Abraham estaba puesta en Dios. Y vamos a seguirlo viendo. Dice así, cuando Dios le dice a Abraham que no sacrifique a Isaac, dice que Abraham, en el versículo 13, levantó los ojos y vio un carnero que estaba enredado por los cuernos en un matorral. Ahí estaba, un cordero, un carnero, en la cima de un monte, en medio de la nada, enredado en un matorral por los cuernos. Ahí estaba enredado ese cordero por los cuernos. ¿Quién lo había puesto ahí? Dios. Dios puso ese cordero ahí. Ese carnero estaba ahí enredado porque Dios lo puso ahí. ¿Pero para qué lo puso? ¿Sí? ¿Para qué lo puso? Terminemos el versículo 13. Así que tomó el carnero, hablando de Abraham, y lo sacrificó como ofrenda quemada en lugar de su hijo. Qué importante estas palabras. En lugar de su hijo. ¿Quién debía morir? Isaac. Isaac debía morir porque así lo había demandado Dios. Dios le estaba perdonando la vida a Isaac. Pero si Dios declara inocente a un culpable como Isaac, Dios está siendo injusto. Eso lo hemos visto a lo largo de la historia. Eso es un principio fundamental de nuestra historia hasta el momento. Dios es justo y Él no tiene por inocente a un culpable. Isaac era inocente por el simple hecho y gigantesco de que era un pecador. Y al ser un pecador debía morir. Más aún cuando Dios había dictado juicio contra él y había dicho, debe morir, va a morir. Dios le perdona la vida, pero para satisfacer su justicia, porque Dios es justo, provee un cordero. Lo encuentra, lo pone ahí enredado en el matorral y Abraham lo encuentra y lo sacrifican. Y miren qué importante las palabras. No dice que entonces ahora sí presentaron una ofrenda a Dios, ¿sí? Dice que lo sacrificaron y este cordero, este animal murió en lugar de Isaac. Este cordero era un sustituto, era un sacrificio sustituto. Dios había provisto un cordero para que muriera en lugar de Isaac. Y la Biblia lo deja muy claro. Este cordero provisto por Dios estaba muriendo en lugar de Isaac. ¿Quién debía morir? Isaac. ¿Quién murió? Un inocente. Un inocente murió en lugar de Isaac. Y este inocente lo proveyó Dios. Lo proveyó Dios. Dios proveyó un sacrificio sustituto. Un cordero para que muriera en lugar de Isaac. Entonces vemos en el versículo 14 que terminan de presentar esa ofrenda y Abraham llama a aquel lugar Yahvé Jireh, ¿sí? Que significa el Señor proveerá, ¿sí? El Señor proveerá. Dios le pone a este monte el Señor proveerá. Hasta el día de hoy, o sea, hasta el momento en el que se escribió el Génesis, la gente todavía usa ese nombre como proverbio: en el monte de Dios será provisto. ¿Cómo le pone Abraham a este monte? Dios proveerá. ¿Pero por qué proveerá? ¿Por qué no proveyó? Si al fin y al cabo Dios había provisto un sacrificio sustituto. Dios había provisto un cordero para que muriera en lugar de Isaac. Era suficiente argumento para ponerle a este nombre Dios proveerá, proveyó, o Dios provee, ¿sí? Pero lo más importante es dejar claro que Dios proveerá. ¿Y por qué Dios proveerá? Porque ahí estaba puesta la fe de Abraham, ¿sí? Ahí estaba puesta la fe de Abraham. Recordemos por un momento lo que estábamos hablando ahorita. ¿En dónde estaba puesta la fe de Abraham? En Dios, sí, claro, en Dios. ¿Pero por qué en Dios? ¿Qué había dicho Dios? Que Él un día iba a proveer un descendiente de Eva que iba a acabar con Satanás. Los ojos de Abraham estaban puestos no en el cordero que murió en lugar de su hijo, sino en ese descendiente de Eva que iba a acabar con Satanás, el pecado y la muerte, que iba a aplastarle la cabeza a Satanás. Ahí estaban puestos los ojos de Abraham.
Dios proveerá. Dios proveerá. Y miremos el versículo 15, miremos del 15 en adelante. Dice así: luego el ángel del Señor volvió a llamar a Abraham desde el cielo. El Señor dice: ya que me has obedecido y me has negado, ni siquiera, y no me has negado ni siquiera a tu hijo, tu único hijo, juro por mi nombre que ciertamente te bendeciré. Multiplicaré tu descendencia hasta que sea incontable como las estrellas del cielo y en la arena a la orilla del mar. O sea, demasiado numerosa. Tus descendientes conquistarán las ciudades de sus enemigos, y mediante tu descendencia todas las naciones de la tierra serán bendecidas. Todo eso porque me has obedecido. Luego volvieron al lugar donde estaban los siervos y viajaron de regreso a Beerseba, donde Abraham siguió habitando. Dios confirma la promesa que un día le hizo a Abraham: tu descendencia será numerosa, serás de gran bendición. Por medio de tu descendencia serán bendecidas todas las familias de la tierra. Dios nuevamente deja claro el alcance de la bendición que iba a venir por medio de Abraham. Todas las familias de la tierra, ese iba a ser el alcance de la bendición que iba a venir por medio de Abraham. Todas las familias de la tierra. Y recordemos un poco, teniendo en cuenta que Dios le está permitiendo a Isaac tener descendencia, volvamos un poco a la confianza, a la fe de Abraham, una fe a la manera de Dios. ¿Dónde estaba la confianza de Abraham? La Biblia nos habla un poquito mejor de esto, nos habla un poquito más, y para entenderla mejor, porque el objetivo siempre es entender de una mejor manera, y todo lo que la Biblia nos lleve a entender mejor va a ser de mucha utilidad. Vamos más adelante, ¿sí? No vamos a dejar de lado el hecho de que estamos llevando nuestra historia de manera cronológica, pero vamos a ir a leer unos 3 versículos en el libro de Hebreos, ¿sí? Hebreos capítulo 11. Si usted no está muy familiarizado con la Biblia, puede ir al contenido y buscar el libro y la página, o puede ir adelante porque es fácil de encontrar. Es un libro que está casi en el Apocalipsis, muy adelante. Hebreos capítulo 11, ¿sí? Hebreos capítulo 11, versículo 17, del 17 al 19. Y vamos a ser un poquito pacientes, vamos a esperar un poco a que las personas que no están tan familiarizadas con la Biblia lo encuentren, porque la idea siempre es, como es entender mejor, si lo podemos leer por nuestra propia cuenta, ¿sí? Si lo podemos leer con nuestros ojos, pues es mucho mejor. Si lo podemos ver con nuestros ojos, es mucho mejor. Entonces vamos a tener paciencia. Dice Hebreos capítulo 11, versículo 17. Fue por la fe que Abraham ofreció a Isaac en sacrificio cuando Dios lo puso a prueba. Abraham, quien había recibido las promesas de Dios, estuvo dispuesto a sacrificar a su único hijo Isaac, aun cuando Dios le había dicho: Isaac es el hijo mediante el cual procederán tus descendientes. Y vamos a poner una pausa ahí antes de leer el 19. Nos dice que ¿qué fue lo que llevó a Abraham a obedecer? La fe. La obediencia no le dio fe a Abraham. Abraham, por su fe, obedeció. Fue su fe, fue su confianza en Dios quien lo llevó a actuar. Sus acciones fueron una muestra de su fe, de su confianza en Dios. Y nos dice, miren dónde estaba la confianza. Nos dice que Abraham estaba dispuesto a ofrecer en sacrificio a Isaac, aun cuando Dios le había prometido que en Isaac él le iba a dar descendientes. Es impactante. Realmente puede haber sido un choque en la mente de Abraham, puede haber sido un momento de confusión. Abraham pudo haber luchado con eso, pero eso no le impidió obedecer. ¿Y cuál fue su lucha? Dios le estaba pidiendo que sacrificara el hijo por el cual Dios mismo le había prometido que le iba a dar descendencia. Bastante complicado. Si Dios le había prometido descendencias por medio de Isaac, ¿cómo ahora se lo estaba pidiendo como sacrificio?
Es verdad, es verdad. Dios puede darle muchos hijos, ¿sí? Es que ahí estaba la confianza de Abraham. Dios le dio un hijo, ¿por qué no le puede dar otro? Completamente de acuerdo. Pero ahí no estaba puesta la confianza de Abraham. Y no es que esté malo, ¿sí? Eso está bien. Conocemos, miren cómo vamos conociendo a Dios, que sabemos que Él cumple sus promesas. Miren cómo vamos conociendo a Dios, que sabemos que Él es todopoderoso y le puede dar a Abraham los hijos que Él quiera. Es verdad. Pero no podemos dejar de un lado el hecho de que Dios hace promesas y las cumple. Dios le había prometido descendencia a Abraham por medio de Isaac. ¿Cómo iba a sacar a Isaac del medio? ¿Dios no iba a cumplir sus promesas? Miremos la conclusión a la que llegó Abraham. Y esto es muy bonito, ver cuánto conoce Abraham a Dios. Mira lo que dice el versículo 19. Abraham llegó a la conclusión de que si Isaac moría, Abraham contemplaba completamente que Isaac iba a morir, ¿sí? Abraham contemplaba por completo que Isaac podía morir, porque Dios se lo estaba dispuesto y Dios se lo había pedido y Abraham estaba completamente dispuesto a hacerlo. Abraham llegó a la conclusión de que si Isaac moría, Dios tenía el poder para volverlo a la vida, para devolvérselo de entre los muertos. Y en cierto sentido, Abraham recibió de vuelta a su hijo de entre los muertos. ¿Cómo así? Pues bien, ¿cuál fue la conclusión a la que llegó Abraham? ¿Qué conocía Abraham? Miren cuánto conocía a Dios, Abraham, a Dios y sus promesas. Dios le había prometido descendencia. Dios le había prometido un hijo. Dios le cumple y le da un hijo. Y luego le promete que su descendencia va a venir por medio de Isaac. Y luego Dios le pide que sacrifique a Isaac. ¿Cuál fue la conclusión a la que llegó Abraham? Que si Isaac moría, Dios tenía el poder para levantarlo entre los muertos. No que tenía el poder para darle más hijos, que evidentemente Dios podía hacerlo, pero ahí no estaba la confianza de Isaac. La confianza de Isaac estaba en que Dios, si Isaac moría, Dios lo iba a levantar de entre los muertos, porque la promesa de Dios era que por medio de Isaac Dios le iba a dar descendencia. ¿No es impactante lo mucho que Abraham conoce a Dios y lo mucho que confía en Dios? Él nunca ha visto a alguien levantarse entre los muertos, pero él sabe que Dios, para cumplir sus promesas, puede hacerlo y lo haría. Que evidentemente no fue necesario. Dios se lo devolvió. ¿Y cómo así que se lo devolvió? Pero si Isaac no murió, si al final la historia fue muy bonita porque un cordero murió en lugar de Isaac y todo, sí. Pero Dios, en el momento en que le pide a Abraham que sacrifique a su hijo, para Abraham, Isaac murió en ese momento. La confianza de Abraham en Dios era tan firme que en el momento en que Dios le pidió matar a Isaac, Isaac murió en ese momento. Abraham estaba completamente decidido a matar a su hijo Isaac. ¿Y cuántos días duró muerto Isaac para Abraham? 3, ¿cierto? ¿Por qué 3? Para los que nos perdimos, porque ¿cómo así que murió 3 días? Bueno, recordemos que si estamos diciendo que para Abraham Isaac murió en el momento en que Dios se lo pidió, recordemos que ellos caminaron 3 días hasta el monte hasta el monte en que Abraham iba a sacrificar a Isaac. 3 días duró muerto. Dios le dijo, sacrifica a tu hijo. Y pasaron 3 días hasta que Dios le dijo, no lo sacrifiques. Fueron 3 días. Dios se lo pidió y Dios se lo devolvió. Y se lo devolvió por medio de un sacrificio sustituto. Se lo devolvió porque en vez de Isaac morir, en su lugar murió un cordero sustituto que Dios proveyó para que muriera. Fue provisión de Dios. Y ahí estaba la confianza de Abraham. Ahí estaba puesta, en este sacrificio sustituto. Y miremos un poco, devolvámonos a Génesis, y con esto ya vamos a terminar. Génesis capítulo 15. Pero no íbamos en el capítulo 21, 22, sí, vamos por allá. Pero vamos a recordar un poquito, porque esto nos va a reforzar un poco lo que vamos a ver la siguiente clase, y de ahí en adelante. Dios le promete algo a Abraham. Dios le habla a Abraham, y lo que al principio es una instrucción, lo que al principio es una declaración y luego es una promesa. Miren lo que le dice Dios a Abraham en el capítulo 15, versículo
13. Capítulo 15, versículo 13. Dice así: cuando Abraham ni siquiera tenía hijos, todavía no tenía Isaac ahí, pero Dios le promete algo y le habla de su descendencia, porque Dios está asegurando que le va a dar una descendencia. Versículo 13 dice así: después el Señor Dios dijo a Abraham: ten por seguro que tus descendientes serán extranjeros en una tierra ajena, donde los oprimirán como esclavos durante 400 años. Eso no tiene pinta de promesa, ¿cierto? Sí, Dios está asegurando algo y cuando Dios lo asegura, lo cumple. Pero ahí no hay ninguna promesa en que sus descendientes van a ser esclavos en una tierra extraña, extranjera, y van a durar esclavos durante 400 años. ¿Dónde viene la promesa? En el versículo 14. Dice: pero yo castigaré a la nación que los esclavice, y al final saldrán con muchas riquezas. Ahí estaba la promesa de Dios, en que un día los descendientes de Abraham iban a ser esclavos en una tierra extranjera, en una tierra extraña, e iban a ser oprimidos durante 400 años. Y la promesa de Dios viene ahí, en que después de 400 años, Dios mismo se iba a encargar de liberarlos, e iban a salir con muchas riquezas. Estos esclavos iban a salir con muchas riquezas. Hasta ahí parece un poco confuso, raro. Abraham ni siquiera tiene un hijo, Dios le pide por lo menos uno, ¿sí? Y Dios ya le habla de qué va a ocurrir con su descendencia numerosa. Pues bien, ahí en el capítulo 22, con ese sacrificio sustituto que muere en lugar de Isaac, provisto por Dios, y Dios confirmando su promesa a Abraham de que le iba a dar una descendencia numerosa como las estrellas del cielo, como la arena en el mar, y que por medio de su descendencia iban a ser benditas todas las familias de la tierra, terminamos el día de hoy. Espero de verdad haya habido claridad. Si han quedado dudas, por favor escríbanos, no se queden con las preguntas. Esto no es una conferencia, esto no es una prédica, no es un monólogo, ¿sí? Aunque yo estoy aquí, hable y hable y hable, yo sé que ustedes al otro lado están leyendo, se están cuestionando, y si tienen preguntas, háganlas a través del chat. El video va a quedar publicado, ustedes pueden dejar las preguntas, no hay ningún problema. No crean que de momento en que se terminó el video ya nadie más lo va a ver. No solamente lo vamos a ver nosotros, sino que las demás personas que no lo han visto en el en vivo, en el momento en que lo vuelvan a ver, van a ver las preguntas, y quizás la persona, alguno de los que están viendo o van a ver más adelante, tenga la respuesta a esta pregunta, ¿sí? Entonces, ustedes son parte de este estudio, todos somos parte de este estudio. Ha sido un placer compartir una noche más con ustedes, ponerle una pieza más a este rompecabezas, abrir un poquito más la puerta para que entre ese rayito de luz, haberle dado un poquito más de claridad a esta historia, que cada vez va cogiendo un poquito más de cuerpo, pero nos falta muchísimo por recorrer, mucha historia por ver, pero aquí vamos a estar todos los días de lunes a sábado a las 7 de la noche. Nos vemos mañana a las 7 de la noche por este mismo medio, Facebook Live, del grupo Comunidad Betel de Cali, o por medio del Facebook que usted esté viendo. Si algún amigo suyo o familiar lo compartió y usted lo está viendo ahí, pues le informo que puede encontrar todas las lecciones, todos los videos en el grupo de Comunidad Betel de Cali. Ahí arribita les va a aparecer de dónde se compartió ese video que ustedes están viendo. Pueden darle clic ahí, van al grupo y ahí lo van a encontrar todo, ¿sí? Es un placer haber compartido una noche más con ustedes. Un gran abrazo para la iglesia, nuestros familiares, nuestros amigos, y un muy grande abrazo, un gran abrazo hasta donde la internet lo lleve. Chao.